Dios les bendiga, hermanos. Bueno, espero yo sí sea en medida de lo posible original, auténtico, y no tratar de imitar a otras personas. Ahí si por ahí notan que estoy hablando como otra persona, como cualquier otra persona, conocemos a una persona que es la que nos ayuda con arreglando, dándole mantenimiento a los equipos, y tiene un tono muy peculiar de hablar. Entonces muchas veces se pega, ¿no? Se pega el tonito. Luego empezamos como broma a hacer como su tipo de voz, y ya de repente empezamos a imitarlo, ¿no? Entonces si ahí ven que como que no estoy hablando como Israel, ya por ahí pasan y me dan un zape, ¿no? Mira, si hay disposición. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Ok, qué bueno, gracias a Dios. Vamos a hablar hoy de un tema que a muchos de nosotros nos aqueja, a muchos de nosotros, a todos de los que estamos aquí en algún momento hemos batallado con este aspecto. Vamos abriendo las Biblias, por favor, en Santiago 1, 18 al 20. 18 al 20, Santiago 1, del 18 al 20. Ya cuando lo tengan, lo leemos juntos. Santiago 1, 18 al 20. En lo que lo buscan, bueno, yo estaba leyendo un poco acerca de Santiago, sí, de los capítulos, pero también del trasfondo del libro. Santiago, por lo que estaba viendo y leyendo Santiago nuevamente, nos da una forma bien práctica de vivir en la fe, ¿verdad? La mayor parte del libro de Santiago es cómo llevar una vida de fe a la práctica, cómo llevar la fe en Jesús en nuestra vida cotidiana, en el día a día. Si bien sabemos que Jesús murió por nosotros y ahora somos salvos, sí, por gracia somos salvos, no necesitamos pagar nada, no necesitamos hacer obras para obtener la salvación. Todos estamos de acuerdo con eso, sí, ¿verdad? Pero ahora, dado que somos salvos, nuestro estilo de vida y nuestra conducta humana debe verse alterada, dado que somos salvos. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, porque hemos nacido de nuevo y ahora estamos viviendo en una nueva naturaleza que no conocíamos, ¿cierto? Cuando nosotros venimos a nacer a este mundo, pues venimos en blanco, ¿sí? Todo lo vamos aprendiendo cómo hablar, vamos aprendiendo cómo comportarnos, vamos aprendiendo cómo dirigirnos a las personas, incluso a nuestros propios padres. A mí, mi abuelita, a nosotros, mis hermanos se han de acordar, sobre todo los más grandes, que siempre nos decían: no le hables de tú a tu papá, háblele de usted. Bueno, entonces hemos sido educados, ¿no? Así también es en la salvación. Ya somos salvos, tenemos una nueva vida eterna en Cristo Jesús, por gracia, ojo, por gracia, pero también tenemos que ir siendo educados para vivir esta nueva vida. Porque ahora dice la palabra de Dios: estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, ¿cierto? Ahora nos volvemos enemigos del mundo por ser amigos de Dios. Entonces eso implica vivir de una manera completamente distinta que no conocía nadie. Nadie la conocía. Es algo nuevo. Y Santiago, en este libro, nos relata y nos va hablando muy, muy claramente de cómo debemos ahora vivir la vida de fe en esta vida. ¿Ok? Entonces vamos a leer. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, es decir, por lo que ya dijo, porque Él nos hizo, ¿verdad?, nacer y ser primicias de su criatura. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre
no obra la justicia de Dios. Ese es un tema con el que en lo personal yo he batallado mucho, ¿no? Y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado también. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el enojo, el coraje, la ira? ¿Cuántos de los que estamos aquí lo hemos experimentado? A medida de que va pasando el tiempo lo vamos experimentando más, ¿verdad? Y después cuando vienen los hijos, pues se potencializa, ¿verdad que sí? Los que somos padres, si de por sí cuando éramos solteros y no teníamos hijos, pues ya había ira. Pero cuidado, vienen los hijos y todavía se aumenta el coraje. Y Santiago aquí nos dice que tengamos cuidado de una cosa, que tenemos que ser prontos para oír, ¿sí? Tardos para hablar y tardos para irarse. Esta ira a la que se refiere aquí Santiago, fíjense bien, hace alusión a una pasión violenta y algo que me llamó mucho la atención, justificable, que amerita un castigo. Es decir, que aquí te dice Santiago, debes de ser tardo para irarte, teniendo razón, estando justificado tu enojo. Muchas veces nosotros nos enojamos con justa razón, ¿verdad? Y cuando nos enojamos con justa razón, enseguida empezamos a pensar, no, pues es que yo sí tengo la razón, tengo razón por qué enojarme, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí se han enojado con justa razón de algo que efectivamente ameritaba actuar con enojo en alguna situación? Aquí Santiago está diciendo, sí, enójense justificadamente. Ahora, pero enseguida dice una cosa, la ira del hombre es esta misma palabra, ¿sí? No obra la justicia de Dios. Qué interesante, miren, ¿cuántos de aquí? Y yo estaba pensando por qué hace mucha alusión aquí a la ira, y hay muchos versículos de la Biblia y en muchos capítulos que hablan acerca de la ira. Mismo Jesús en el Sermón del Monte dio una enseñanza acerca de la ira. Pero ¿cuántos de nosotros hemos llorado? Si yo les preguntara, ¿cuántos de nosotros hemos llorado de alegría? Quizá no muchos, ¿cierto? Quizá no muchos. Para poder llorar de alegría se necesita estar extasiado de alegría, o sea, llegar a un límite tal que puedas incontenerte y empezar a llorar. Pero si yo preguntara aquí, ¿cuántos de nosotros o cuántos de los que estamos aquí han temblado de coraje? Ah, ¿verdad? Ya por allá hay risitas, porque sí pasa a menudo, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos llorado quizá de alegría o lo hemos hecho una o dos veces quizá en nuestra vida? Pero ¿cuántas veces has temblado de coraje? ¿Varias? Hay dos sentimientos en el ser humano que por naturaleza tenemos que despiertan la ira en nosotros. Uno es el enojo y otro sentimiento es el temor. Son los únicos dos sentimientos que despiertan ira en el ser humano. Pero aquí dice Santiago, la ira del hombre, en el versículo 20 dice, porque la ira del hombre, por eso debemos ser tardos en airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, aquí la palabra justicia de Dios implica estar justificados. Es la misma palabra que se utiliza, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Es la mismita palabra que se ocupa aquí como justicia. La ira no obra la justicia de Dios. ¿Y qué implica esa justicia? Dos cosas. Implica inocencia. Cuando somos vestidos de la justicia de Dios, ahora somos vestidos de Cristo y somos inocentes. Ya el pecado que había en nosotros, Dios ya no lo ve.
ve inocencia, ¿ok? Y también implica santidad. Ahora Dios nos ve no solo inocentes, sino santos, sino apartados del mal para Él. Esas dos cosas principalmente implica la palabra justicia, que la ira no obra esas dos cosas. Entonces, fíjense bien, la ira no obra esas dos cosas. Entonces, tampoco quiere decir que si tú ya te airaste, ya perdiste la salvación. No, pero cuando tú te enojas, ardes en ira, no estás obrando conforme a lo que Dios, a lo que Jesucristo ya hizo en ti, que fue vestirte de inocencia y de santidad, ¿sí? No está hablando aquí de perder salvación, sino de que tú no estás obrando ya como lo nuevo que eres. No estás obrando conforme a lo que Jesucristo ya hizo en ti. Ahora, aquí, como pueden ver por ahí en su Biblia, como encabezado dice hacedores de la palabra, porque hay muchos sentidos en los cuales podemos empezar a poner esta palabra de Dios por obra, y uno de ellos es en la ira, en el control de nuestra ira. Ahora, vamos a Efesios 4:26 al 27. Vamos, Efesios 4:26, 27. El autor de este libro es Pablo, es otra persona que está hablando del mismo tema en el mismo sentido. Fíjense bien, 4:26, 27 de Efesios, que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este versículo, desde que yo era pequeño, me acuerdo de él, y muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, esta palabra es muy similar a la que Santiago ocupa, airaos. Exaspérate, sí, pero no peques. Ten esa reacción de enojo, pero no llegues a pecar. ¿Y por qué se nos da esta advertencia? Si se dan cuenta, Santiago lo relaciona con que no obra la ira, la justicia de Dios, y aquí nos dice que airaos, pero no pequéis. Ahora, cuando nosotros pecamos, y quiero que traigas a tu memoria cuando nosotros nos airamos, cuando estamos ardiendo en ira, quiero que traigas a tu memoria algún recuerdo de cuando te enojaste o cuando estás enojado. Cuando tú estás enojado, ¿en qué piensas? ¿Piensas en dar vida? ¿Piensas en ser justo? ¿Piensas en amar al prójimo cuando estás airado? ¿O piensas en vengarte? ¿O piensas en desquitarte? Y la Biblia, a través de muchas historias que nos cuenta, nos deja ver que muchos de los hombres, la mayoría de los hombres, batallaron con este sentimiento, ¿cierto? Y yo, ahora que terminé ya de la historia del Génesis, quiero ejemplificarlo con lo que pasó con dos hombres. ¿Alguien de ustedes se acuerda del caso de Simeón y de Leví? ¿Alguien de ustedes recuerda qué pasó con estos hombres? Miren, les voy a contar bien rápido para tener el contexto. Resulta que Jacob y Lea tuvieron una hija, ¿sí? Que fue Dina, ¿sí? Y tuvieron hijos, que fue Rubén, que fue Simeón, fue Leví y fue Judá, ¿sí? Bueno, estando en Siquem, cuando estaban cerca de Siquem, Dina salió a la ciudad con las hijas de la ciudad, con las muchachas de la ciudad, y Siquem, el hijo del rey, del príncipe de esa ciudad, tomó o se acostó con Dina, ¿sí? La deshonró, dice la Biblia, acostándose con ella. La deshonró. No eran hebreos, no eran el pueblo de Dios, ¿cierto? Siquem no lo era. Entonces, ¿qué pasó? Jacob se enteró de eso
Y eso lo pueden ver en Génesis 34. Ahorita no vamos a leerlo todo porque si no nos va a tomar bastante tiempo. Lo estoy resumiendo. Génesis 34 dice que Jacob lo oyó, lo supo, y Jacob, algo bien interesante que hizo, cayó. En su casa lo leen, Génesis 34. Pero pongamos atención aquí, Jacob cayó. Pero los hijos de Jacob, cuando se enteraron, dice la Biblia, estaban en el campo. Ellos eran pastores, ¿no? Los hijos de Jacob eran pastores, estaban en el campo, se enteraron y vinieron. Entonces vino Siquem, con Hamor su padre, a hablar con Jacob, padre de Dina, y sus hermanos, y decirles: oye, ¿sabes qué? Mi hijo deshonró o tomó por mujer a Dina, queremos que se la den porque llegaron a amarse, ¿no? Y una vez que llegaron a hablar con ellos, los hijos de Jacob, dado que la petición de Siquem y su padre era que emparentaran, ¿verdad? Que se juntaran ellos dos, y que tanto el pueblo de Siquem como el pueblo de Jacob ahora pudieran, era la propuesta que tenían ellos, tomar entre ellos sus mujeres, hacer familia entre ellos y mezclarse con ellos, no solamente mezclarse en relaciones sentimentales, sino también comerciales, hacer casi que un pueblo entre esas dos naciones, ¿no? Y los hijos de Jacob, dice que al oír esto se enfurecieron en gran manera, se airaron y se entristecieron. Y le dijeron a Siquem: oye, ¿sabes qué, Siquem? No podemos hacer eso porque nosotros somos hijos del pacto, a menos que, ¿qué le dijeron a Siquem? Tú, tu hijo y tu pueblo se circunciden. Se circunciden. Y una vez que ellos aceptaron, su padre Siquem y Siquem aceptaron, los varones de aquella ciudad, sí, se les presentó este plan a toda la ciudad. Y todavía dice Hamor, enfrente de todos, estando los hijos de Jacob: estos son hombres buenos, son hombres inocentes, son hombres fieles de fiar, ¿sí? Vamos a hacer con ellos lo que nos dijeron, vamos a circuncidarnos. Se circuncidaron, fíjense, se circuncidaron. Y al tercer día de que todos los varones de esa ciudad se habían circuncidado, en el momento más doloroso, por lo que dice la Biblia, el tercer día, yo no he sido circuncidado, bendito sea Dios, pero me imagino ha de ser bien doloroso. Más que en aquel momento yo creo que no había anestesia, yo no sé, la verdad yo no sé mucho de eso. Me imagino, no había anestesia. Y entonces, por lo que dice la Biblia, el tercer día era el día en donde más dolor físicamente tenías. ¿Y qué crees que hizo Simeón y Leví en el tercer día que ellos habían circuncidado? Tomaron sus armas y mataron a todos los varones de aquella ciudad. ¿Sí? ¿Cuántos días pasaron? ¿Y cuántos días el enojo de ellos no se detuvo? Ahora bien, cuando estamos enojados podemos hacer cosas que conscientemente no haríamos, que estando en nuestros 5 sentidos no haríamos. A mí me ha pasado. ¿Cuántos de ustedes, estando enojados, o hemos dicho cosas que después nos arrepentimos y decimos: híjole, no, ¿para qué lo hice? ¿A alguien les ha pasado que hemos dicho cosas a alguien más, le hemos herido? Ahora yo les pregunto: ¿cuántos de ustedes, estando airados, han matado a alguien? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguros? ¿Nadie ha matado a nadie? No que yo sepa, dice. Ojo aquí, miren. Yo estaba leyendo un poquito acerca de la ira y dicen, y hubo de hecho muchos comerciales, ¿no? Cuando te estés enojando, respira y cuenta hasta 10, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan ese comercial? Cuenta hasta 10. Alguien está ahí, el hijo jugando, tira el plato y la mamá así:
Cuenta hasta 10 y ahí contando hasta 10 y contando hasta 10. ¿Eso qué tanto podrá ayudar? Lo que te dice la psicología y esta ciencia que trata de dominar el comportamiento, justamente lo único que trata de dominar es la reacción, pero no el origen, ¿sí? No te sirve de mucho, porque cuentas hasta 10, vas en 11 y estás más enojado, ¿sí? Porque estás viendo que no se hace justicia, ¿sí o no? Ya conté hasta 10 y el niño sigue jugando y no se calma. Entonces, ¿eso ayudó? Pues es que no, ¿verdad? No ayudó. Entonces, fíjense bien, aquí Simeón y Leví, estando enojados, hicieron gran pecado. El primer pecado que hicieron fue: tomaron por vil la señal del pacto de Dios. Ocuparon a Dios, ocuparon el pacto de Dios, esa señal del pacto que era la circuncisión, para vengarse de ellos. Eso no obra la justicia de Dios, y ahorita lo vamos a ver por qué. Después, ¿qué hicieron? Ya les conté que mataron a todos los hombres de esa ciudad. No solo los mataron, fíjense bien, sino les saquearon todas sus pertenencias. Saquearon todo lo que tenían. Otra cosa, otro pecado, robaron. Ya van dos que hicieron contra ellos. Mataron, robaron, saquearon todo. ¿Y qué creen? Se llevaron como esclavos a las mujeres y a sus niños. ¿Se dan cuenta? Solo porque deshonró a su hermana. Y algo aquí que resaltar: ¿era justificado el enojo de ellos? Pues sí, ¿verdad? Sí era justificado, claro que sí, pues era su hermana, alguien la deshonra, ¿verdad? Por supuesto que va a haber una reacción humana. Pero ahora fue justo lo que ellos hicieron con esa nación: matar a todos los hombres, saquearles, robarles, llevarse como esclavos a sus hijos y a sus esposas y a las mujeres. Creo que aquí, cuando nosotros estamos enojados, perdemos el juicio completamente. Dejamos de ser imparciales y ni siquiera cobramos ojo por ojo, sino todavía más. Alguien te hizo daño y tú todavía quieres acabar con él. Y esto me trajo a la memoria. ¿Cuántos? Y yo lo he visto mucho en YouTube o en redes sociales. Han visto, y últimamente se ha hecho muy famoso hasta en las noticias, los asaltantes que van en las combis, que ya llevan video y van grabando, y los asaltantes se suben a las combis, intentan asaltar y la gente ya los agarra, ¿verdad? ¿Sí han visto? Y los quieren linchar. ¿Sí han visto eso? Oye, a veces los matan. Y a mí me llegó a pasar, yo lo llegué a ver en su momento, y yo decía: no, pues es que sí, se lo merecen, ¿no? ¿Para qué se meten con las demás personas? Además, las autoridades ni hacen nada. Ojo, se dice que cuando tú estás enojado tiendes a ser violento, pero eso es lo último que pasa. La primera reacción que hay cuando tú estás enojado es algo de lo que no nos damos cuenta y que no tenemos presente, pero la Biblia sí nos dice. ¿Qué es? ¿Qué es? Y a nosotros nos pasa, pero lo pasamos a veces desapercibido. Cuando tú estás enojado, a lo mejor luego vas manejando y aquel se te cerró, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero? O cuando alguien, un pleito entre parejas, está airado, alguien hizo algo, ¿qué es lo primero que hacen? O en las peleas de la calle, cuando hay violencia, cuando hay golpes, cuando hay gente airada, ¿qué es lo primero que pasa? Tu lengua se activa. ¿Te has dado cuenta? ¿Sí se han dado cuenta que en la mayoría de los casos, previo a los golpes, hay palabras? Es muy raro ver
que de repente llega alguien y se agarra a golpes a otra persona, ¿verdad? No, cuando tú ves en la calle que alguien está agarrando a golpes, primero empiezas a escuchar un griterío, ¿verdad? Un buen de ofensas, empiezas a escuchar que no sé qué, gritos, y ahí se bajan del carro y que, a ver, órale, ¿sí o no? Y ya lo último, ¿qué es? Golpes, muertes. Hace tiempo yo vi una noticia, leí una noticia que en la Ciudad de México, en Periférico, un carro se le cerró al otro, y el otro, enojado, se bajó a discutir y terminó balaceándolo, ¿no? Y lo mató con no sé cuántos balazos, solo porque se le cerró. Pero antes de eso, ¿qué crees? Hubo una discusión. Antes de eso empezaron a hablarse cosas. Y por eso les dije aquí en el ejemplo de Génesis 34 con lo que pasó. Cuando Jacob se enteró de esta desgracia, Jacob cayó. Y los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, lo van a ver en su Biblia. Dice, no lo busquen, se los voy a decir rápido para no tomar más tiempo. Dice, aquí está: Siquem también dijo al padre de Dina y los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones. Ellos iban en paz, ellos iban en son de paz. A lo mejor era imposible lo que estaban pidiendo, sí, pero ¿qué crees? Ellos iban a negociar. Oye, mira, pasó esto, dieron la cara. Y dice: y yo daré cuanto me dijeres, y dadme a la joven por mujer. Y aquí viene: pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y amó su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto. Y ya después lo leen ustedes. Pero ¿saben qué? Ahí está la clave. Ellos dijeron, ellos abrieron su boca. Y aquí todavía no habían matado a nadie. Aquí todavía no habían ocupado el pacto, la señal del pacto. Aquí todavía no habían robado a nadie. ¿Qué es lo único que tuvieron que hacer? Abrir la bocota. Yo estaba muy errado desde hace mucho tiempo porque luego con mi esposa, en cosas que no congeniábamos o teníamos ciertas diferencias, habían cosas que a mí me molestaban. ¿Y qué creen? ¿Qué hacía yo? Abría la boca, ¿sí? Y luego yo le decía a ella y quería arreglar con ella las cosas, pero estando airado, ¿sí? Y ella no decía nada. Y todavía eso me enojaba más a mí. Pero ¿sabes por qué? Porque el abrir la boca te lleva más cosas y te lleva más cosas y a hacer y a pensar. Y si todavía tienes dudas, muchas de las veces, ¿cómo reaccionamos ante la ira? Vas y se lo cuentas a alguien más, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Se lo cuentas a tu mejor amigo, se lo cuentas a tu mejor amiga, pero estás abriendo la boca. Y cuando hace rato yo pregunté aquí, ¿cuántos de nosotros hemos matado estando airados? Todos dijeron: nadie. Pero oye, lo que puedes hacer con tus palabras, lo que puedes hacer con tu boca, es más grande que quitarle la vida a una persona. ¿Sí? Y toda causa de la ira. Oye, sí, pero ya después le pedí perdón. Sí, espera, ya pediste perdón, la otra persona te perdonó, pero ¿qué crees? Hubo algo que se rompió, hubo algo que ya no fue lo mismo. ¿Sí me explico? Hubo algo, queda una herida, queda una cicatriz, queda un recuerdo, quedan muchas cosas del lado también de la otra persona, aunque te haya perdonado. Y llegas a hacer muchísimas más cosas.
Vamos a Salmos 4:4 y vamos a ver aquí en Salmos 4:4. Es un salmo de David. Y David también habló de esto. De hecho, este salmo se parece muchísimo a lo que leímos ahorita en Efesios. Salmos 4:4, ¿qué dice? Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Aquí la palabra temblad la ocupa esta versión que tenemos, ¿sí? Es una traducción a cierto tipo de lenguaje. Pero esta palabra originalmente dice, aírate, pero no peques. Temblad. ¿Por qué dice temblad? Recuerdan que al inicio de este mensaje dije que los sentimientos que llevan a temblar o a tener una ira o una reacción violenta en el cuerpo es el temor o la ira. Y dice aquí, enójate, aírate, ¿pero qué? Pero no peques. Lo mismo que Pablo estaba diciendo, lo dice David. Y Pablo, como leímos en Efesios, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira, la puesta completa del sol va en aumento, ¿verdad? Y llega a cierto punto. Y estaba viendo qué es la puesta del sol. La puesta del sol no es cuando el sol está hasta arriba. La puesta del sol es el cenit, ¿verdad? El sol sale, llega a tal punto máximo, después parece que va menguando, pero justo cuando va menguando en la atmósfera pasan muchas cosas. Hay una distorsión de luces, hay una distorsión de realidades, que por eso cuando está el ocaso o la puesta del sol, todos hemos visto un atardecer muy bonito, pero se vuelve todo color rojo, ¿sí o no? Color naranja, y tú dices: oye, pues que el sol estaba así, o de dónde sale todo eso. El sol, cuando tú lo ves desde que sale, cuando está al mediodía, es resplandeciente, completamente resplandeciente. Pero hay algo en la atmósfera que Dios así creó, que cuando el sol se pone, hay una distorsión absolutamente de todo. Por eso dice Pablo, y la idea original tiene que ver que tu enojo no sea como la puesta del sol. ¿Sí me explico? Que tu enojo no llegue a tal grado en donde se empiezan a distorsionar las cosas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Lo mismo, la puesta del sol tiene por sí sola, repito, una distorsión en la atmósfera de gases, de luces, de muchas cosas que en el día no pasan. Por eso dice Pablo que tu enojo no se ponga como el sol lo hace. ¿Sí me explico? Que no vaya de menos a más y llegue a distorsionar todo. Que eso te haga perder la cabeza y no actuar en justicia, como tú ya eres o has sido justificado. Y ahora dice David por su parte: no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ahora bien, esta parte de meditar es una palabra que tiene que ver con hablarse a uno mismo, a su corazón de alguien propiamente, en primera persona. Cuando Dios mandó el diluvio sobre la tierra, después salieron del arca, es la misma palabra para ponerlos en contexto. Dice la palabra de Dios: y dijo Dios en su corazón: no volveré a traer juicio a la tierra por causa del hombre, ¿verdad? O sea, no volveré a destruir la tierra de esta manera. Dijo Dios en su corazón. Es esta misma palabra en el mismo sentido que se ocupa cuando dice David: bueno, aírate, no peques. Y aquí te va a decir cómo entonces tienes que hacer para no pecar. Dice: medita en vuestro corazón. Corazón hace alusión a lo más interno, a lo más profundo del hombre, en donde están los pensamientos, los sentimientos. ¿Sí? Es decir, él está diciendo: háblate
a tu corazón, a lo más profundo, a ese sentimiento que tienes, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Qué dice 4:4? Y callad. ¿Qué le tienes que decir a tu corazón? ¿Qué le tienes que decir a lo más profundo de ti? Cállate. Esa es la forma en que debemos tratar el enojo. Esa es la manera en que debemos tratar el enojo. Muchas veces es difícil, pero es algo que tenemos que estar desarrollando. A lo mejor la primera vez ya lo vas a poder hacer mejor. A lo mejor la segunda vez no es algo que a lo mejor no dice la Biblia, ¿verdad? Aírate y no pequéis, y de repente vas a tener una sonrisa grande, ¿no? Pues no, ¿verdad? O sea, es algo que tú propiamente tienes que ir dominando dentro de ti. Entonces dice, habla a tu corazón. ¿Y por qué a tu corazón? Porque el corazón es engañoso, ¿verdad? Porque el corazón nos lleva a hacer cosas que no son correctas, que no son conforme a la justicia. Cuando se habla del corazón son cosas conforme a la carne, ¿verdad? ¿Y qué quiere la carne? Venganza. ¿Qué quiere la carne? Pues me las va a pagar, ¿no? ¿Qué quiere la carne? Tener la razón. Pero la justicia no obra así. Ahora bien, cuando nosotros no actuamos de esta manera y no callamos y empezamos y seguimos la pelea y empezamos a airarnos más y más y más y más, vamos a poner un ejemplo. Imagínense, Cheque a mí me hace un daño, ¿sí? Y que ustedes quieran, me roba, me golpea sin razón a lo mejor, o no sé, me hace un daño, ¿sí? Hasta ese momento yo tengo una razón para airarme, ¿cierto? Sí, porque se está metiendo conmigo. Claro que sí, pues todos somos humanos. Me hace un daño, o me mintió, o me defraudó a lo mejor. ¿Yo tengo razón para airarme? Sí. ¿Me voy a irar? Sí. Pero hasta ahí. Yo no tengo que ir contra él y ponerme al tú por tú. Yo no tengo que ir contra él y empezar a decirle, mucho menos estando enojado. ¿Qué tengo que hacer? Decirme internamente, cálmate y cállate. ¿Por qué? Porque esa es la justicia de Dios. Recordemos que al inicio vimos que la justicia obra en este sentido en dos aspectos: inocencia y santidad. Hasta este momento, si yo no le he dicho nada, ¿soy inocente? Si él me hizo un daño a mí, yo me airé, pero ya no le dije nada. Ante un juez, ¿soy inocente? Pues sí, ¿verdad? Porque yo recibí solo un daño, me airé, pues sí, me enojé, pero ya no hice nada. ¿Hay algún cargo en contra mía? No. Es más, ahora tú eres una víctima, ¿sí o no? Ahora tú eres alguien digno que exige justicia, ¿sí o no? Eres una víctima, eres inocente. Pero, y por eso dice la Biblia, dice Pablo, que no obra la justicia de Dios, la ira. Cuando yo me airo y no me detengo y voy con él y también le doy y me agarro con él, ¿soy inocente? ¿Soy una víctima? Exactamente, ya no lo soy. ¿Sabes en qué me convierto ahora? En un competidor, en un luchador. ¿Sí me explicó? Ya no eres justo, ya no eres inocente, ya no eres santo. Eres un peleador más, ¿sí? En ese caso, ¿qué justicia puede hacer Dios por ti? ¿Qué no dice Dios? Mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor? Pero si tú estás en justicia, si tú eres inocente,
Pero si vas contra él, o vas contra tu prójimo, o vas contra alguien y empiezas a darle y a darle y a darle también, dejas de ser inocente, dejas de estar en santidad y te vuelves uno más dentro del ring. Y ahora ya no va a haber justicia, ¿sabes? ¿Sabes qué va a haber ahora? Va a haber un merecido. Pues ahora a ver cómo vas a salir, ¿cierto? Deja de haber esa parte de justicia. Y para terminar, Jesús lo dijo. Vamos a Mateo 5 rápidamente. Mateo 5, 21 y 22. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vean bien, y Jesús aquí nuevamente recalca y relaciona perfectamente la ira. Aquí está en el 21. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre cuando estás airado empiezas a hablar. Estás molesto, empiezas a hablar y ya no sabes ni a quién contarle. Pero empiezas a hablar cosas que no actúan en la justicia de Dios. Y ahora bien, como leímos en Efesios, dice Pablo: ni deis lugar al diablo. Esta parte de dar lugar es literalmente dejar ahora a Satanás el control de una cosa en específica, no de tu destino, no de tu ira, no de tu vida, sino dice esta parte de dar lugar, se refiere a que tú tienes un terreno, un universo de terreno, y das un lote a alguien. ¿Sí me explico? Le estás entregando a alguien una oportunidad, un cachito. Y como vimos en la historia de Simeón y de Leví, mataron, robaron, tomaron a esclavos a las niñas y a los hijos. Y cuando yo lo estaba leyendo dije: oye, se parece mucho lo que hicieron en su ira a lo que vino a hacer el diablo, ¿verdad? A lo que vino a hacer Satanás a este mundo. ¿A qué vino Satanás y para qué está aquí? Para matar, para robar y destruir. ¿Se dan cuenta? Con una oportunidad que tú le des, porque el enojo es una reacción de la carne, le puedes dar ahí una oportunidad a Satanás. Y estando airado, no creo que tú pienses en santidad, ¿verdad? Ya estando en tal punto de ira y de furor, dice aquí Leví, la Biblia de Leví de Simeón, lo dijo Jacob al final, cuando los estaba profetizando a todos sus hijos, que su furia hacía alusión a que bufaban por las narices del enojo. Fíjate bien, bufaban por las narices del enojo. Y todo eso te trae los mismitos resultados que a lo que vino Satanás a esta tierra: a matar, a hurtar y a destruir. Ahora, aquí Jesús está diciendo: oísteis en aquel tiempo: no matarás. Ahora, cualquiera que se aire de tal manera contra su hermano es prácticamente lo mismo. ¿Pero por qué? Y yo decía: bueno, ¿por qué por una parte, Señor, dices sí, aírate y no peques, y por otra dices: oye, parece aquí que está prohibido hacerlo, ¿verdad? Pero no. Aquí quizá la traducción no es la mejor, pero fíjense bien, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que se enoje contra su hermano, voy a leer los demás. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí lo que tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta una ofrenda. Aquí Jesús nos está dando el contexto completo. No es de que tú te airaste con tu hermano justificadamente por algo que te hizo. No.
Aquí más bien la idea de este versículo, por el contexto que Jesús nos dijo, es que tú le hiciste algo a tu hermano provocando su ira. Tu hermano está airado contigo, quizá esté airado pero no pecó, se airó pero no pecó, pero tú provocaste la ira de tu hermano, porque dice en el versículo que acabo de leer, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? Es decir, si tú ya le hiciste algo a tu hermano, ¿verdad? Ve con él y reconcíliate. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ven cómo cuando nosotros estamos en ira y nos dejamos dominar por eso, ya no somos inocentes, ahora somos adversarios. Ya Jesús no nos ve como inocentes, pues entonces, ¿qué justicia va a hacer si tú ya no eres inocente en este sentido? ¿Qué justicia te va a hacer Jesús si tú ya no eres una víctima esperando la justicia? Ahora eres un adversario. Aquí lo dijo, ¿no? Dice Jesús, ahora ve con tu adversario, porque decidiste pelear con él. Córrele, ve y arréglense. Fíjense en la importancia. Muchas veces nosotros cerramos porque si nos enojamos, aunque tengamos la razón, nos enojamos, pero seguimos y seguimos. Y todavía, no, yo no le hablo porque es así. Y no nada más nos quedamos ahí, ¿no? Sino que voy con el otro, oye, ¿sabes qué? Te quiero contar algo, pero nada más porque somos, muy buenos amigos y bueno, tú sabes, no se lo he dicho a nadie más. ¿Qué crees que David me hizo esto? No, pésimo. Yo no sé, dice, y está en la alabanza y todavía acá. Híjole, pura hipocresía. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que estás provocando a ira a alguien más también? A que si alguien te hizo daño, si alguien me hizo daño, callarme, quedarme tranquilo y listo. Cuesta trabajo, sí cuesta trabajo. Es algo que a mí, yo he batallado mucho, yo he batallado muchísimo, porque tan solo cualquier cosa, y dense cuenta cuando les vuelva a pasar, a lo mejor ahorita nos estamos riendo, ¿verdad? Pero al rato a lo mejor ya está la situación allá afuera, al rato está ya la situación allá afuera que nos va a desafiar, estando con la familia, yendo en la carretera, ahí con el esposo, con los hijos, con lo que tú quieras. Y date cuenta, primero date cuenta. Te enojas y quieres decir. Si te callas, ¿qué crees? Te evitas todo lo demás, te evitas pecar. Y es asombroso cómo Dios nos va instruyendo. Todo lo que viene en la Biblia tiene un propósito, ¿no? Todo lo que viene en la Biblia tiene un propósito para nosotros. Y Dios en su misericordia no solamente nos salvó, no solamente nos rescató del juicio, nos dio vida eterna, sino también nos dio la guía para caminar en esta vida y que nos vaya bien, ¿cierto? Él en su misericordia nos dio las instrucciones, todo el manual de usuario para decir, oye, ante esta situación tú tienes que ser así. Y que nos vaya bien. Porque obviamente si tú dejas de ser inocente y te conviertes en adversario por estar en ira, pues entonces hay consecuencias, ¿no? Todos hemos visto cuando la gente se sube al ring, por muy bueno que sea el otro, ¿verdad? Y por mucho que le haya ganado y al otro no se haya levantado, el otro hasta chimuelo terminó con los ojos hinchados, ¿sí o no? Nadie sale ileso porque son adversarios, porque ya se pusieron los guantes los dos. No te los pongas, mejor guardemos silencio. Y esta palabra que dice, para terminar, David en Callad, quiere decir, fíjense, detenerse, incluso morir. Es decir, detente y quédate como muerto. Ya no hagas nada, no intentes hacer absolutamente nada. ¿Cuántos de los que estamos aquí
En algún momento seguimos batallando con este tipo de cosas. Si Dios está con nosotros, ahora podemos perdonar a los que nos ofenden. Pero cuando hay discusiones, y lo hemos visto, ¿no? Cuando hay discusiones entre una familia, entre un matrimonio, entre hermanos, ¿han notado cómo cambia el ambiente? ¿Sí lo han notado? Más que cuando te desobedece uno de tus hijos. ¿Sí? Tú mandas a uno de tus hijos y no lo hace. Bueno, lo regañas. Pero cuando un matrimonio se pelea, te das cuenta que el ambiente es completamente diferente y que hieres no solamente a tu pareja, sino a tus hijos. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, si no es que todos, tenemos más frescos los recuerdos de cuando alguien se enojó. ¿Verdad que sí? De cuando vimos perder el control a alguien, y más si fue con nosotros, que cuando reímos con ellos. Sí. Vamos, puestos de pie, y que Dios nos ayude a poder actuar en su justicia, que nos ayude a poder conducirnos como es debido, como nos conviene, como Él lo mandó. Señor Jesús, gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos instruye, nos enseña, Señor, a cómo debemos actuar, a cómo debemos vivir, Padre. Y todo para nuestro bien, Señor. Todo para edificarnos, Señor, para vivir en santidad y en justicia, para no pecar contra ti, Señor. Porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, a que con tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha dado también dominio propio, podamos, Señor, detenernos y no dar mal por mal a nadie, Padre, aun cuando tengamos la razón, Señor. Aun, Padre, cuando esté justificado nuestro enojo, dejar así las cosas en tus manos, Señor. Porque las consecuencias, Padre, de todo ello son sin duda, las consecuencias de la ira son muerte, son separación, Padre, son división. Pero tú, Señor, nos has llamado a unidad y no a división, pues somos todos un cuerpo en ti, Padre, hijos de un mismo Padre. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de vivir, con la manera en que nos relacionamos con nuestro prójimo, aún con nuestros enemigos, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad para ti, porque tu palabra dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos a dejarte a ti, Señor, el pago, Señor, pero también te pedimos misericordia, Padre, porque la has tenido de nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.